Bernardo Klicksberg ha escrito más de 60 obras traducidas a múltiples idiomas. Asesora a numerosos países en responsabilidad social, desarrollo y pobreza. El informe Klicksberg fue nominado al premio Emmy Internacional. La economía estadounidense continúa perdiendo empleos de forma masiva. Europa se sumerge en una pesadilla. La capital financiera del mundo atraviesa semejante recesión. Nadie sabe cómo detener el caos. Con la globalización, los financieros temen un efecto dominó. En economía tienen mucha importancia las grandes crisis. Esas grandes crisis significan una especie de terremoto en la economía, donde se producen cambios muy fuertes en las principales coordenadas de la economía, que se llaman crisis porque significan hundimiento de la economía. No podemos pagar la crisis, no la hemos creado nosotros. Creemos que no va a mejorar la situación. ¿Miedo al futuro? Totalmente. Y esos cambios en un mundo globalizado, en una economía interconectada, actualmente tienen una repercusión inmensa en lugares muy distantes. Pero esto no es un tema teórico, esto no es un tema especulativo. Esto significa la vida diaria de la gente, entonces estos cambios pueden significar situaciones muy dramáticas en la vida diaria de la gente. Indignados y ocupantes fueron surgiendo alimentados por la crisis económica. El movimiento se propagó a otras partes de España y también a otras ciudades de Europa. Muchas crisis, pero hubo dos grandes crisis que se extendieron a casi todo el planeta y que marcaron muy fuertemente la vida de todo el planeta. O sea, cada una de ellas significó una reducción brutal en el nivel de vida de millones y millones de personas. Una de esas crisis fue la de 1930. Otra de esas crisis fue la del año 2008-2009, en este siglo XXI. La primera es normalmente llamada la crisis de los 30. Era presidente de los Estados Unidos en aquella época Franklin Delano Roosevelt. Su celebridad estuvo totalmente ligada a su capacidad para incidir decisivamente en que la crisis no prosiguiera. Tuvo la excepcional capacidad de prestar atención a los oídos de un consejero muy excepcional que se llamó John Maynard Keynes. Las políticas que aconsejó Keynes, que desde entonces se llaman el keynesianismo en economía, centradas en una intensa actividad del gobierno para tratar de influir sobre la crisis, fueron políticas que permitieron a la principal economía del mundo emerger de la situación. La segunda gran crisis, llamada la crisis de los años 2008-2009, tuvo proporciones muy importantes
Y nos vamos a ocupar de esa crisis muy cercana a los años actuales y que incidió decisivamente en los años 2008-2009 y está incidiendo actualmente también en los años actuales en la economía. Sus efectos siguen vigentes, algunos de sus efectos principales, no con la crudeza del momento clave de la crisis, del momento central, pero con mucha significación. En el año 2008 se cayó la economía de los Estados Unidos. Se cayó literalmente, se redujo muy fuertemente el Producto Bruto y la economía dejó de producir empleo. Hubo una fenomenal implosión de la economía en materia de producir empleo. El número total de personas entre desocupadas totales, desocupadas parciales y personas que se retiraron del mercado de trabajo ante la imposibilidad casi total de conseguir empleo fue de 25 millones de personas, o sea, 25 millones de personas que quedaron en un periodo de tiempo muy corto totalmente fuera del mercado de trabajo. Se perdió 1 millón de puestos de trabajo en un año y el desempleo ronda el 7%, el índice más alto desde hace 15 años. La pobreza explotó en los Estados Unidos esos 2 años y alcanzó niveles inéditos, cerca del 15 al 16% de la población estaba en situación de pobreza. Estamos hablando del país que produce cerca del 30% del Producto Bruto Mundial. La crisis americana se extendió rápidamente hacia Europa y un continente de economías relativamente estables se convirtió en un continente de economías con altos grados de inestabilidad. Estalló la economía y hubo una respuesta en las calles, que fue el movimiento de los indignados, que enarboló como bandera central miles y miles de personas, la mayoría jóvenes, que salieron a las calles enarbolando como bandera central que no tenían lugar en la economía ni en la sociedad, que los habían dejado afuera de la economía y de la sociedad. Afectó a algunas de las principales potencias económicas de Europa, a Inglaterra, a Francia, a Italia, a España, en una medida menor a Alemania, y se propagó rápidamente hacia los países más débiles de Europa. En Grecia la crisis alcanzó una significación tal que se dinamizó un malestar social profundo. Se le aplicó a la crisis, en el caso de Grecia, las llamadas recetas de la austeridad, la economía de la austeridad, para tratar de que no dejara de pagar, de seguir pagando a sus acreedores, y se redujo el gasto fiscal muy fuertemente, y al mismo tiempo que caía el Producto Bruto, todo eso produjo un efecto recesivo fortísimo. La economía griega cayó en un 25% desde la gran crisis en adelante, y en Grecia se produjo una ola de suicidios. Una cifra inédita de personas que optaban por la decisión extrema que ha acompañado con frecuencia a las grandes crisis económicas. Es uno de sus indicadores. La crisis también tuvo incidencia en América Latina, que sus exportaciones bajaron hacia Estados Unidos y Europa.
Las inversiones se hicieron inestables, los flujos de inversiones, bajaron las remesas migratorias, los inmigrantes envían a sus familias en sus países de origen, y América Latina fue significativamente afectada. ¿Y qué produjo la gran crisis? Pero dentro de tanta opulencia, la guerra por el negocio del agua ha iniciado con la privatización de este recurso. Acá nos sirve finalmente que digamos en nuestras casas que no nos gustan los corruptos, que no nos gusta cómo nos están viendo la cara, sino que sirve en la medida en que estamos todos movilizados y mostramos esa fuerza y ese descontento en todos los espacios del país. Las transnacionales y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son los que ponen la agenda para este sistema y a este modelo neoliberal. La crisis no es un producto de una incidencia climática, es el producto de factores humanos fundamentalmente, de gruesos vacíos éticos, como trataré de explicarles. No los podemos llamar errores humanos porque es mucho más allá de un error. En algunos casos fueron acciones deliberadas de personas muy ilustradas las que llevaron a la crisis. Entre las causas de la gran crisis de la economía americana propagada después, se hallan, en primer lugar, la desregulación. Durante el periodo de gobierno anterior al del presidente Obama, la economía fue presidida durante el periodo del presidente Bush por la idea de desregular. Durante 2 periodos de gobierno completos se trató de quitar buena parte de las regulaciones construidas, muchas de ellas en la crisis de 1930 y muchas posteriores. Dejar aparentemente libres las fuerzas del mercado para que hicieran su trabajo fue la consigna, y sin entorpecimientos de las regulaciones. ¿Pero qué significan regulaciones? Regulaciones significa, por ejemplo, regulaciones laborales. Tratar de que los derechos básicos de los que trabajan sean respetados y que tengan derecho a organizarse. Si no, se produce un desequilibrio. Se produjo un desequilibrio muy profundo. El total de personas, trabajadores afiliados a movimientos sindicales bajó brutalmente bajo el impacto de las desregulaciones y de este clima de que los movimientos obreros organizados constituían una traba para el funcionamiento de las energías del mercado. Pasaron de significar el 26,4% de todos los trabajadores en la década de los 70 a significar en el 2008 o 2009 el 5,4% de todos los trabajadores. Las desregulaciones significan eliminar las regulaciones que impiden la contaminación. Y esto significa abrir paso a formas de contaminación ambiental en un momento en que ya el cambio climático estaba en pleno desarrollo y esto alimentó el cambio climático. Las desregulaciones significan abrir paso libre a el funcionamiento de los mercados financieros
bajo las formas que decidan los actores del mercado, sin restricciones. Entonces se creó rápidamente un mercado parafinanciero en donde, tratando de maximizar el lucro, se produjo un fenómeno de especulación en gran escala y se produjeron burbujas. Burbujas significa desarrollos en la economía que no tenían solidez, que parecían signos de avance, de prosperidad, pero que en realidad no tenían ninguna base sólida. Y las burbujas se explotaron y esa fue una de las razones por las que la economía entró en crisis. Hubo dos burbujas centrales. Uno, la burbuja de las hipotecas, que significa sin regulaciones, hubo una ola gigantesca de préstamos a pequeños, a trabajadores y a pequeños empresarios para que pudieran cumplir el sueño americano de comprar su casa, pero sin condiciones que iban en la práctica a posibilitarles pagar las cuotas porque la economía era frágil, la inserción laboral era precaria y además la letra chica de los contratos, como se los llama. Ellos leían en la primera página que les iban a dar un préstamo. En las páginas siguientes venían los ajustes, las posibilidades de que los bancos se quedaran con las casas en cuanto entraban a incumplir el préstamo. La dimensión real de los montos que se prestaban no tenía vínculos con las garantías realmente existentes. Y explotaron las hipotecas. Una parte considerable de estos deudores hipotecarios llegaron a una situación límite, que el valor de sus casas bajó totalmente al entrar la economía en crisis y estaban pagando cuotas que eran totalmente superiores en monto al valor de su casa. O sea, préstamos sin respaldo patrimonial real que generó un producto nuevo en el mercado. Los préstamos se iban sumando y formando carteras hipotecarias. Y había organizaciones financieras que vendían carteras hipotecarias y carteras de carteras hipotecarias, a su vez agregadas. Y detrás de todo eso había una burbuja inflada, que no había un respaldo patrimonial real. Pero en todos los tramos del proceso los intermediarios cobraban comisiones por los préstamos. Y esas comisiones les significaban márgenes muy importantes. Eso es parte de la especulación financiera desenfrenada. Las finanzas de estas dos sociedades se vinieron abajo por la crisis de bienes inmuebles. Y el Estado pone bajo tutela a los dos gigantes del crédito inmobiliario. El banco Lehman Brothers se declara en quiebra y el Bank of America salva in extremis a otro banco de negocios al borde de la bancarrota. Desregulación, especulación financiera facilitada por la desregulación y vacío de valores éticos fueron tres razones centrales de la crisis. ¿Y por qué introduzco la ética? ¿Por qué vacío de valores éticos? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que en este clima hubo operadores de primera fila que se dedicaron a tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posibles para ellos mismos, aprovechando estas reglas de juego que habían producido esta semicatástrofe. Trataron de maximizar el lucro a corto plazo, entonces especularon comprando y vendiendo acciones cuyo valor era irrisorio, engañando a los mercados, inflando balances.
paradigmático el ejemplo de Lehman Brothers, el tercer banco del mundo, que quebró y que arrastró a buena parte de la banca europea, y de su presidente, que fue convocado por el Congreso de los Estados Unidos para ser interpelado. Una crisis de valores éticos absolutamente fundamentales que fueron violados totalmente por las prácticas de estos empresarios inescrupulosos. Una verdadera tempestad estalló en el mundo financiero de Estados Unidos. Los gigantes de Wall Street, Lehman Brothers y Merrill Lynch, cayeron este fin de semana. Después del fracaso de las negociaciones por un eventual salvataje por parte del gobierno estadounidense, Lehman Brothers se declaró en quiebra el 15 de septiembre para intentar salvar sus muebles. El Producto Bruto Mundial cayó 3,5% en el año 2009. El Producto Bruto Mundial. Tal fue la magnitud de la crisis. Se calculó que habían muerto 400.000 niños por los impactos finales que la crisis estaba dejando en el modo de vida, de supervivencia de los más débiles en el mundo. La crisis se reprodujo rápidamente en Europa, en España arrasó, las tasas de desempleo joven llegaron en España al 50%. En una de las manifestaciones de los indignados españoles, que fueron los primeros, registra el New York Times que una de las manifestantes, un estudiante, dice: nuestros padres, después de la dictadura de Franco, estaban agradecidos porque podían votar. Nosotros somos la primera generación que decimos que el voto no está incidiendo. ¿Es posible enfrentar una crisis de este tipo que ha causado tanto daño al género humano? Claro que sí, en primer término reconociendo que la idea de que desregulando los mercados, liberando, entre comillas, totalmente su potencial, se está potencializando la economía, es una idea equivocada. Es la idea ortodoxa en economía. No funciona en la realidad. La desregulación en los mercados fue parte importante de por qué se produjo la crisis. La falta de regulación, la especulación sin límites, la cultura de valores antiéticos, todo eso significó la crisis, y todo eso es revertible si se aplican políticas regulatorias, si se aplica como corresponde la protección de los derechos del consumidor y del consumidor financiero y del usuario financiero en todos los planos, si se ponen límites sanos, si se profundiza la legislación antimonopolios y se favorece que se formen organizaciones de los propios trabajadores para equilibrar las enormes asimetrías de la capacidad de poder correcta sobre la sociedad, y si se actúa sobre este tema central que son los valores éticos. La crisis no fue gratis. Enseñanzas. En primer lugar, que la economía es una cosa delicada y que puede arruinar de un día para el otro, como sucedió en las economías desarrolladas. En este caso, la vida de la gente, y que no se puede jugar con eso. Segundo, que la economía tiene que estar atada a la ética. No se hubieran podido producir la crisis si hubiera habido normas éticas expresadas en leyes, en regulaciones, en educación y en comportamientos que lo hubieran impedido. Y tercero, que las sociedades reaccionaron. Se ha transformado ahora en una multitud de jóvenes españoles que están buscando salidas nuevas totalmente para España, en una multitud de jóvenes griegos
que consiguieron cambiar el liderazgo de poder tradicional en Grecia desde hace decenas de años. Es posible enfrentar la crisis, pero se necesita trabajar para que no se llegue a la crisis. Porque para los suicidas griegos y para los miles y miles de niños que perecieron en medio de esto, no hay retorno posible. En economía es muy aplicable la sabiduría bíblica que dice: aquel que ayuda al otro se está ayudando a sí mismo. Ayudar a impedir estas grandes crisis producto de vacíos éticos fenomenales es ayudar a preservar la calidad ética del mundo.